Ministerio de Defensa. Nuestro primer entrevistado ha sido el ministro Quiabra, pero lo hemos hecho es profeso, porque en verdad se trata de un tema delicado donde los facilismos tienen que ser eliminados. Es decir, tenemos que hablar con toda seriedad de un tema sobre el cual en general la ciudadanía traza muchas teorías, habla de muchos imaginarios, pero en el fondo no está adentrándose de una manera técnica y seria al tema. Tenemos aquí el famoso libro blanco en nuestra mano, es el libro blanco de la Defensa Nacional del Perú, una contribución a las medidas de fomento de la confianza mutua, la democracia y la paz en el hemisferio, del 2005. Este libro blanco ha sido ya objeto de muchas definiciones y discusiones y polémicas. Perú es un punto de partida para cuando hablamos de defensa. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosa es el Perú? ¿Y qué necesita? ¿Cuáles son sus prioridades en defensa nacional? Entonces la definición es Perú, país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida. Es decir, es un título bastante largo y comprometedor en la medida en que nos está llevando a varios terrenos. Se puede ser marítimo y al mismo tiempo andino y además tener presencia en la Antártica, en fin. Pero a partir de ese punto es que podríamos nosotros deducir cuáles son en realidad nuestras necesidades de una política nacional de defensa y cómo ésta tiene que estar presente en el debate electoral del 2006. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Perdonen esta parrafada de ingreso, pero me gustaría conocer ya sus puntos de vista. Don Jaime Castro. Indudablemente, el preámbulo que usted ha planteado es, creo, augura algo que definitivamente la población y la nación tiene que saber. Cuando se define en el libro blanco que el Perú es un país marítimo, andino, amazónico, bioceánico y con presencia en la Antártida, se está introduciendo por primera vez en el país una visión geopolítica y geoestratégica para los temas de Estado en asuntos de seguridad. En segundo lugar, por primera vez el Perú rompe una visión eurocéntrica del mundo que tradicionalmente desde el siglo XVI ha existido en la vida nacional. De manera que los peruanos se tienen que dar cuenta que frente al Pacífico están los países asiáticos, 1.600 millones de habitantes, alrededor de 40 estados, y ese es el mundo del comercio, de la actividad futura que se tiene que desarrollar. El Perú tiene que desarrollar una marina mercante importante para acceder a este enorme mercado, razón por la cual Brasil tiene intereses profesos en llegar a esta cuenca. Ahora, sin embargo, todo esto que parece tan estupendo, y de hecho lo es, tiene un punto de partida que es complicado, don Jaime Castro, es decir, nuestras fronteras interiores. Porque yo puedo ser marítimo, amazónico, oceánico, antártico y si quiere hasta polinésico. Pero adentro, ¿qué soy? Porque tenemos una necesidad de integración, de que todo ciudadano esté participando de un conjunto de ideas que parta de la idea de una identidad nacional, de una integración nacional, que no la tenemos. Ese es el esfuerzo del Estado. Y ese es el esfuerzo de varios sectores que se ven involucrados y también del sector privado, porque de lo que se trata es de garantizar la unidad nacional a partir de puntos centrales, a partir de puntos de coincidencia. Efectivamente, hay una diversidad de opiniones, pero la tarea del Estado es lograr la unidad en la pluralidad. Somos un país plural, multilingüe, étnicamente de varias expresiones e idiomáticamente también, con las que tenemos numéricamente importantes, alrededor de 30 en la selva peruana. El esfuerzo del Estado se tiene que orientar justamente a lograr la unidad en la pluralidad. En este mapa que usted ha mostrado, y aquí yo lo tengo al frente, justamente el esfuerzo está en que los peruanos aprendamos a mirar el mundo, pero aprendamos a partir de lo que usted está planteando, en garantizar una unidad nacional que permita desarrollar los ingentes recursos que existen en cada uno de nuestros escenarios nacionales. Ese es el esfuerzo, esa es la tarea, y definitivamente pues la nación tiene que partir de un convencimiento de que tenemos que aprender a mirar el Atlántico, tenemos que considerar que entre el Perú y Brasil se constituye una gran plataforma física que está uniendo dos grandes océanos, está permitiendo el desarrollo de uno y otro lado, acceder a otras partes, y eso pasa por la necesaria unidad nacional que se tiene que dar. Ese es el esfuerzo. Don Manuel Migones, me gustaría escuchar comentarios a lo que venimos conversando. Bueno, efectivamente lo que acá está diciendo aquí Jaime es perfectamente exacto. Yo creo que nosotros ya no podemos plantearnos como problemas aislados la cuestión de cómo llegamos a nuestra identidad nacional y cómo nos integramos a este mundo globalizado que está en un proceso acelerado de redistribución, rediseño, reingeniería, ¿no es cierto?
las dos cosas son partes de un mismo proceso. En un país del volumen del Perú, incluso un país del volumen de Brasil, que es un país muchísimo más grande, ya no se puede dar el lujo de comenzar a desarrollar una política de desarrollo nacional y de autodefinición nacional sin tener en cuenta su ubicación en el mundo, su posicionamiento respecto al proceso de globalización. Acérquese, por favor, un poco al micro. Su posicionamiento respecto al proceso de globalización y cuáles son las posibilidades que en él tiene. El Perú tiene en Sudamérica un carácter de pivote, es un país pivote. ¿Qué significa esto? Como está dicho ahí, el Perú está en la cabecera de la cuenca amazónica, que es el eje horizontal de integración de Sudamérica, y está en el centro de la cordillera de los Andes, que es el eje vertical de Sudamérica. Por tanto, si el Perú se desestabiliza Sudamérica entera. Si el Perú se mantiene estabilizado y fomenta un proceso de integración, entonces se consolida la situación del continente entero. Señor Vigone, mi pregunta es, ¿existe en el Perú una política de defensa nacional? Se lo pregunto porque un Estado que es bastante ausente en muchísimas regiones del país, es bastante utópico decir que existe pues una política de defensa nacional, sobre todo si es que miramos a la defensa nacional no solamente como aquella que nos va a salvaguardar de aquellas amenazas externas, sino sobre todo de las amenazas internas. Bueno, hay que distinguir dos cosas, ¿no es cierto? Se tiene una política, se ha definido una política, y si se tienen los medios y las metodologías para implementarlo, ¿no es cierto? Evidentemente, hemos comenzado por definir una concepción geoestratégica, a partir de una concepción geoestratégica y geopolítica, una gran estrategia nacional en cuestión de seguridad y una política de defensa. Se está en este esfuerzo de definición. Ahora, este esfuerzo de definición naturalmente no puede ser implementado sino con los pocos medios que tenemos. Ahora, estos pocos medios para la racionalización del uso de estos pocos medios se están dando pasos sustanciales. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional ahora funciona, a diferencia de las épocas anteriores. Nos estamos reuniendo con una periodicidad sistemática. En él, los distintos ministros, los distintos sectores, bajo la dirigencia del presidente de la República, están tomando decisiones de Estado en materia de seguridad. Y en una combinación de civiles y militares. Por supuesto. Como ustedes ven, aquí hay dos civiles. Eso es lo que justamente quiero remarcar. Vamos a hacer algunos agregados, efectivamente. Don Jaime Castro. Efectivamente, usted ha planteado un asunto que es vital para la vida nacional, esto de la mayor participación civil. Esto ha sido una barrera que se ha franqueado históricamente. Esa barrera se está rompiendo. ¿De qué manera? El Ministerio de Defensa, desde el año pasado, en diciembre, ha empezado una cercanía con las universidades. Las respuestas son todas positivas. Tenemos hoy día calificaciones de diplomados en Seguridad y Defensa Nacional y seminarios tanto para estudiantes universitarios de todas las especialidades y diplomados con un promedio de 80 a 100 horas para catedráticos. Y comenzamos esto con la Universidad Federico Villarreal. Con esa universidad hoy día estamos terminando un segundo diplomado. Hemos seguido con la Universidad San Martín de Porras, hemos estado en Tarapoto, hemos estado en Arequipa, hemos estado en Cajamarca y está proyectado próximamente realizar otros diplomados con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la Universidad de Ingeniería, con la Universidad Agraria. Es decir, hoy día vemos una mayor participación civil en estos temas, un mayor interés, porque la visión de la seguridad que nosotros estamos presentando en este libro blanco dejó de ser una visión militar, que fue la que predominó en el pasado. Estamos frente a una visión de la seguridad multidimensional, que comprende e involucra a todos los peruanos. Como usted verá en el mapa que usted tiene al frente, es una visión de responsabilidad y de participación de todos los peruanos. Esto no excluye, esto más bien incorpora, participa y obliga a una toma de conciencia plena para lo que son los retos y los desafíos que frente a la globalización el peruano tiene que hacer, y desde la cátedra universitaria los profesores tienen que involucrar esto a los estudiantes. Ese es el esfuerzo mayor y el país definitivamente se ve facilitado con este tipo de argumento. También se está iniciando una cercanía con los partidos políticos para que los encargados de las plataformas de gobierno reciban este tipo de información y ellos puedan a su vez incluir dentro de sus programas de gobierno estas nuevas visiones de la seguridad que son del Estado, no son de un régimen, no son para salvar a un momento determinado, sino están pensadas en el mediano y en el largo plazo. Esa es la tarea, ese es el esfuerzo que está expresado en este libro blanco, y hoy día estamos viendo cómo la receptividad universitaria prácticamente es abierta y abundante.
Vamos a tener que hacer una pausa y luego continuamos para escuchar también las opiniones del señor Manuel Migone y las preguntas de Cayetana Aljovín. Estamos en este tema tan apasionante, la defensa nacional, vista ya desde la perspectiva de los civiles. Don Manuel Migone, queríamos escucharlo. Sí. Bueno, sobre lo que se ha venido diciendo, quiero aportar una idea más. Este diálogo, esta integración civil-militar, ¿qué cosa supone? Supone que tenemos que tener una batería de administradores civiles de lo militar, especializados no solamente en la problemática de cómo lograr que los militares respeten los derechos humanos, cómo conseguir que los militares no den golpe de Estado, ¿no? Es decir, de la consolidación de la democracia, que es muy importante, sin lugar a dudas, pero no basta, sino capacitados en lo específicamente militar. Mi experiencia en la concurrencia a las reuniones 2+2 con Chile, ¿cuál es? Yo me encuentro con que mis compañeros chilenos son civiles altamente capacitados en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque el sistema universitario chileno tiene un sistema de capacitación en materia de seguridad y porque la ANEP, que es el equivalente del CAEN de Chile, capacita sistemáticamente una dirigencia civil de todos los partidos, de todas las líneas, empresarios, etcétera, que tienen una perspectiva de seguridad y que pueden participar en una administración gerencial racional del sistema de seguridad. Nosotros hasta este momento no hemos tenido eso. En este momento estamos haciendo un esfuerzo real por capacitar esa masa crítica de personal civil que va a permitir un manejo racional, democrático y eficiente de la Fuerza Armada en el largo plazo. Bueno, pues muy interesante efectivamente esa perspectiva. Lamentablemente el tiempo ya nos ha ganado, son las 9:59 y ya son prácticamente las 10 de la mañana. Nuestro vivo agradecimiento al señor Jaime Castro, viceministro de Defensa, y al señor Manuel Migone, director general de Política y Estrategia. Tenemos que hacer una batalla interna muy importante, que el ciudadano peruano sepa el tema, lo conozca, lo viva, lo interiorice, el tema de la defensa nacional. Es una forma necesaria para poder hablar de identidad nacional y para poder señalar, pues, que en efecto sabemos cuál es el rol que nos corresponde, no solo en relación a los vecinos y los temores que generalmente suscitan, sino nuestro puesto en el mundo. Y curiosamente, un poeta es el que en el fondo pudo más o menos sintetizar el problema, César Vallejo, con su famoso verso, Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Muchas gracias, señor. Gracias a usted. Gracias. 10:01 de la mañana, cerramos ampliación de noticias y vámonos con salud en RPP.